Pues muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de lo que es un concepto que se está introduciendo en la aparatología de terapia física y rehabilitación, que es la magnetoterapia. Ya hay unos antecedentes históricos muy importantes y sin embargo las pruebas científicas de la efectividad de este tratamiento apenas son dadas a conocer en años recientes. Vamos a comenzar a ver cuál va a ser nuestro temario. Primero vamos a introducirnos con el significado de la palabra magnetoterapia, un pequeño y breve marco histórico, todos los efectos biológicos tanto de la magnetoterapia de baja intensidad como la de alta intensidad denominada Tesla y el método de aplicación. Vamos a estar hablando sobre la dosificación, la diferencia que hay entre estas dos modalidades del aparato de la magnetoterapia de baja y alta intensidad, las indicaciones terapéuticas, las contraindicaciones, uno o dos casos clínicos, las consideraciones éticas y algunas conclusiones. Entonces, ¿cuál es el significado de la magnetoterapia? Vamos a denominar magnetoterapia a la utilización de los campos magnéticos con fines terapéuticos. Entonces, debe de diferenciarse, es importante sobre el otro significado de una palabra que la gente comúnmente utiliza y es la imanterapia. La magnetoterapia tiene fines terapéuticos y va a ser generada a través de campos que se van a producir con corriente eléctrica. En cambio, la imanterapia se utiliza a partir de imanes, ya sean naturales o artificiales. Tenemos un antecedente en la antigua Grecia, cuando el pastor Magnes atraía con el cayado de su bastón un contenido de partículas férricas, y en la antigua China, en el libro amarillo del emperador, hay otros principios de aplicación de imanterapia. Esto fue de los primeros pliegos históricos con los que se cuenta. Posteriormente, hacia el siglo XVI, tenemos que Paracelso también inició algunos estudios sobre el uso de los imanes con fines terapéuticos, y ya más adelante, hacia el siglo XX, tenemos descubrimientos más importantes, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Ampère, Faraday, Maxwell, Gauss, donde ya se establecieron todo lo que viene siendo las bases de las aplicaciones prácticas, industriales y médicas. Se tiene otro antecedente histórico, otro pliego, es un escrito por William Gilbert, que era médico personal de la reina de Inglaterra y utilizaba piedras cargadas con corrientes eléctricas para tratar diversos padecimientos. Y más adelante ya James Clerk Maxwell dio esta frase en la que él escribe que cuando se hace oscilar las partículas cargadas de un conductor en el campo eléctrico que las rodea, al variar periódicamente se va a inducir un campo magnético que también va a ser. Entonces, hacer que los campos magnéticos, el que sean variables y el que no sean continuos, va a ser algo fundamental para que se pueda realizar una aplicación terapéutica más segura. Hacia 1961, ya en el siglo XX, hay algunas explicaciones por Kigochi Nakagawa, secundario experimentos desafortunadamente realizados en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1960 y 1985 comienza el uso terapéutico de los campos magnéticos en lesiones musculoesqueléticas, y en 1970 comienza ya a utilizarse para tratar retraso de consolidación ósea. Y ya fue hasta 1974 cuando la FDA ya da su aprobación para el tratamiento del retraso de la consolidación ósea, y una década después ya se aprueba para el tratamiento del dolor y edema en tejidos superficiales blandos, no solamente tejidos óseos. A principios del siglo pasado, pues va a comenzar un interés muy importante sobre el efecto de los campos magnéticos,
y las investigaciones más amplias están tanto dadas por la NASA y en la actualidad Alemania, Italia, Rusia, es donde, y también en Cuba, hay un gran interés médico en esta forma terapéutica. Y en nuestro país también tenemos ya algún interés en conocer esta terapéutica. En cuanto a su biofísica, pues tenemos que mencionar que todos los seres vivos de este planeta estamos bajo la influencia de los campos magnéticos. Se va a establecer un campo en esta Tierra entre el polo norte y el polo sur, de manera que va a haber unas líneas de campo magnético que van a circular de sur a norte en nuestro planeta, y la intensidad de dicho campo magnético se va a medir en oestrels. Y hablando de la biofísica, este campo magnético no va a afectar por igual a todos los seres vivos, sino que existen 3 tipos de sustancias que son afectadas diferentes en cuanto a la inducción magnética. Existen las sustancias diamagnéticas, que son repelidas de manera intensa por los campos magnéticos, las paramagnéticas, que van a ser atraídas con la misma intensidad que el campo magnético mismo, y las ferromagnéticas, por ejemplo, el grupo M de la hemoglobina, que va a ser atraído con gran intensidad por los campos magnéticos, y de aquí derivamos algunas aplicaciones terapéuticas. Y la unidad de inducción magnética, antes de la aplicación del Sistema Internacional de Unidades, era el Gauss, y actualmente es el Tesla, donde un Tesla equivale a 10.000 Gauss. En cuanto a los efectos biológicos, pues tenemos que mencionar 4: bioquímicos, celulares, tisulares y sistémicos. Vamos a describir cada uno de ellos para poder entender más todo lo que viene siendo el efecto de este aparato dentro del cuerpo humano. Entonces, dentro de los efectos bioquímicos, vamos a tener que hay una desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento, y se van a producir corrientes inducidas tanto intra como extracelulares a través de un efecto piezoeléctrico sobre el hueso y el colágeno. Nosotros conocemos el efecto piezoeléctrico del ultrasonido y el efecto piezoeléctrico de otro tipo de aparatos. Bueno, pues en la magnetoterapia también se va a utilizar el efecto piezoeléctrico, y este va a favorecer la explosión del factor de crecimiento beta, con estimulación de la médula ósea y producción de cartílago hialino y de hueso subcondral. Al menos eso se ha demostrado de manera in vitro. Hasta ahorita sabemos que no hay evidencia tal que en el ser humano haya producción de cartílago a través de algún estimulante en aparatología. Sin embargo, bueno, hay ciertas ayudas para tratar de conservarlo. Eh, eh, También dentro de los efectos químicos va a haber amplificación en todos los fenómenos celulares, y la energía electromagnética se va a producir en una reacción de cascada con dichas señales, donde va a haber una amplificación y un punto gatillo para un gran flujo de iones calcio que van a pasar a través de los canales específicos, y se va a estimular la actividad enzimática que va a catalizar acelerando todos los procesos biológicos. Por lo tanto, ayuda a aumentar el metabolismo y a activar ciertas cascadas que hay que mencionar. La inflamación está dentro de este proceso. Por lo tanto, la dosificación y la aplicación de los campos magnéticos en cierta dosis en procesos agudos tiene que tomarse con bastante cuidado para no aumentar las primeras horas después de un traumatismo. Dentro de los efectos celulares tenemos un estímulo general al metabolismo celular, donde podemos llegar a normalizar el potencial de membrana que se encuentra alterado y reducir el edema celular, pero ya en procesos más subagudos y crónicos. Va a haber un efecto iónico en la membrana celular y sobre los iones calcio, sodio y potasio, y se va a modificar la permeabilidad de la membrana y un cambio en la afinidad de las moléculas actoras a sus receptores. Dentro de los tejidos vamos a encontrar un estímulo de la síntesis del ATP, AMP cíclico y del ADN,
favoreciendo así la multiplicación celular, la síntesis proteica y modifica la producción de prostaglandinas por un efecto antiinflamatorio, particularmente con la interleucina 1. Y vamos a encontrar también dentro de los efectos tisulares la regulación de dicha interleucina 1 beta, que disminuye la progresión de la osteoartritis en la rodilla. Entonces, va a tratar de detener el proceso inflamatorio en enfermedades articulares degenerativas crónicas, con un aumento de la proliferación de condrocitos, pero esto solamente se ha podido demostrar en cultivos celulares. Dentro de los efectos biológicos vamos a tener efectos dentro de los tejidos del tendón, que tienen ciertas funciones cuyas que vamos a denominar tensión, compresión, presión hidrostática y un estrés de rozamiento en el fluido. Esto es importante mencionarlo que en el deportista todos estos fenómenos están coexistiendo constantemente, lo que lleva a un proceso inflamatorio. El proceso de inflamación en el tendón es muy específico y va transformando los tejidos en sí, de tal manera que necesitamos a través de un aparato muy específico comenzar a incidir en esta cascada de inflamación y tratar de evitar a que este efecto inflamatorio termine en diferenciación, proliferación, desarrollo y fibrosis. Una vez que comienza a fibrosarse el tendón del deportista, los cambios suelen ser más difíciles de revertir y comienza a haber neovascularización y otros cambios indeseables, engrosamiento del tendón, pérdida de todas las propiedades elásticas, lo que lo hace más duro, más fibrótico y más susceptible a su ruptura. Entonces, los campos magnéticos pulsados, al llegar al tendón, detienen el catabolismo que se está desarrollando y estimulan el anabolismo, intentando reparar todos estos cambios del proceso inflamatorio. Dentro de los efectos tisulares sobre el nervio periférico es otra de las aplicaciones que yo constantemente estoy utilizando en mi consultorio. Tuvimos bastante experiencia en la pandemia y pospandemia de pacientes con cuadriparesia, cuadriplegia secundarios a síndrome de Guillain-Barré post-COVID. Entonces comenzamos a utilizar campos magnéticos para tratar de aumentar lo que viene siendo la remielinización de todas las fibras de mielina y todos estos elementos tan importantes para poder producir neuroconducción en el axón. Entonces, los artículos descritos nos dicen que el campo magnético va a inhibir el disparo de los nociceptores que sufrieron un proceso de degeneración axonal en una neuropatía, por ejemplo, en la polineuropatía diabética, disminuyendo el dolor neuropático principalmente en los pacientes diabéticos. Entonces, este disparo constante, anormal, que se da en los axones dañados, va a ser interrumpido y va a tratarse de quitar el proceso de sensibilización central. El campo magnético también va a influir sobre los eritrocitos y vamos a saber que dentro de los pequeños vasos se tiene un flujo laminar, de tal manera que en el flujo sanguíneo normal van aglomerados y al inducir un campo magnético va a atravesar el campo y se van a polarizar gracias a su grupo de la hemoglobina, a hierro, y entonces vamos a tener como resultado una mejor oxigenación. Esto va a ayudar al trofismo de los elementos que sufrieron algún daño. Entonces, ya como resumen, dentro de los efectos biológicos de la magnetoterapia vamos a tener una relajación muscular, ya que también va a aumentar lo que viene siendo la vasodilatación y esto nos va a ayudar a un efecto relajante, también va a relajar la fibra muscular, tanto la estriada y la lisa que denominamos de los vasos sanguíneos, con un efecto antiespasmódico, la vasodilatación local,
aumento de la presión parcial de oxígeno, por lo que denominamos el efecto en los eritrocitos, con su correspondiente efecto trófico, un efecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso y el colágeno, estimulando la osificación y la cicatrización de las heridas, un efecto analgésico y relajante, y de manera generalizada el paciente va a sentir una relajación. En teoría, cuando aplicamos de manera terapéutica los campos magnéticos, la mayoría de los pacientes puede referir que no van a percibir, como en otros aparatos, algún efecto específico. Sin embargo, conforme van pasando los minutos, todos estos fenómenos que ocurren en el cuerpo humano van a ir relajando paulatinamente al paciente y van a producir analgesia, lo que al término del tratamiento, de la sesión terapéutica, nos pueden referir que sienten una mejoría del dolor y una mejoría generalizada de la sintomatología. ¿Cuál es la diferencia entre la magnetoterapia convencional y la de alta intensidad? Pues existen varias diferencias. Una de ellas, creo que se está oyendo un zumbido por ahí, no sé qué está pasando. Una de ellas es que en la magnetoterapia convencional nosotros vamos a comenzar a utilizar intensidades entre los 0 y 100 Hz y entre los 0 y 100 Gauss, y vamos a manejar altas frecuencias con lo que viene siendo bajas intensidades. En cambio, en la de alta intensidad hay un efecto térmico, y por el efecto térmico nosotros tenemos que tener cuidado de que los campos sean pulsátiles y que la intensidad va a ser alta y la frecuencia tiene que ser baja para evitar dicho efecto que habíamos comentado. Entonces, al paciente se le tiene que someter y se le tiene que explicar que tiene que tener ahora sí que todo un proceso de adaptación a los campos magnéticos, sobre todo cuando estamos aplicando lo que es la magnetoterapia de alta intensidad. ¿Por qué? Porque son dosis altísimas. Entonces, vamos a utilizar bajas frecuencias y vamos a utilizar intensidades bajas también en los primeros 3 a 5 días. Por ejemplo, en el Tesla, que tiene una amplitud de 10.000 Gauss como máximo y de 1.000 Gauss como mínimo, nosotros vamos a usar una dosis de inducción de 2.000 Gauss, sobre todo en pacientes hipotensos, porque si el paciente, si ya de por sí es hipotenso y uno de los efectos es la vasodilatación, tenemos que comenzar a tomar en cuenta. El paciente puede llegar a tener una respuesta que se denomina vagotónica, o un reflejo vagal, en donde el paciente incluso puede tener lipotimia y náuseas. Por lo tanto, tenemos que observar cómo reacciona las primeras 2 sesiones. Normalmente en la magnetoterapia convencional no va a haber dicho efecto, es muy raro de encontrar. Va a haber una etapa de estimulación en un rango de 3 a 8 días. En adultos mayores pudieran llegar a ser hasta 20 días. Y finalmente la etapa de vasodilatación, donde en la magneto convencional se va a aumentar la frecuencia de 50 a 60 Hz con una intensidad de 40 a 60 Gauss, con el efecto de restablecer el equilibrio iónico y mecánico a nivel celular y el efecto analgésico y antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el hueso? Podemos regresar un momento a la diapositiva, donde vamos a ver cómo pasa a través de las fibras de colágeno. Y tenemos los campos magnéticos y con su efecto piezoeléctrico, van a llegar y van a modificar las cargas de colágeno. Nosotros sabemos que las cargas de colágeno en el hueso son negativas y las cargas de calcio son positivas. De tal manera que la hidroxiapatita se va a depositar de manera más fácil sobre las fibras de colágeno para aumentar la densidad mineral ósea. El calcio, estar más disponible en el tejido óseo, y el colágeno va a tener mayor afinidad a este calcio, que es de carga contraria, de tal manera que en una falta de consolidación de las fracturas o en un callo óseo podemos acelerar
manera importante. En pacientes con osteoporosis sitio-específica, podemos llegar a encontrar puntos en el edificio óseo que sean más lábiles y aplicar de esta manera la magnetoterapia para aumentar densidad mineral ósea. Ya sabemos que dentro de lo que viene siendo el estudio de la osteoporosis, las zonas que más específicamente se están pidiendo de manera más cotidiana son la de cadera, que representa el hueso compacto, y la de columna, que representa el hueso trabecular. Y entonces son aparte dos de los sitios que principalmente en las mujeres posmenopáusicas y en los adultos mayores tienen fractura, así como el radio distal en mujeres posmenopáusicas. Entonces hay riesgo de fractura y tenemos que comenzar. Siempre es bueno a un paciente que está sufriendo de fracturas constantemente pedir una dándonos, y además de la aparatología, a ver si es necesario un antirresortivo o algún otro tratamiento que controle esta osteoporosis y que haga sinergia con la aparatología. Entonces, vamos a ver, regresando a la dosis, las dosis se establecieron en un principio como la FDA autorizó la utilización de campos magnéticos de magnetoterapia convencional para el aumento de la densidad mineral ósea. Vamos a utilizar en este ejemplo mencionado, siendo el hueso notándose en una ubicación profunda, y una frecuencia depende de la resonancia del tejido. Así como en el ultrasonido cada tejido tiene su ecogenicidad, en la resonancia y en la magnetoterapia cada tejido también tiene su resonancia. Entonces vamos a ver que en el hueso tenemos a partir de los 7 Hz cierta resonancia. El Tesla, que es la modalidad de una magnetoterapia de alta intensidad, el máximo son 5 Hz. Entonces ahí tendremos que aumentar lo que viene siendo el número de Gauss y aumentar el número de Hertz para poder incidir sobre un tejido óseo. Otro ejemplo, nosotros tenemos una lesión nerviosa, una mononeuropatía, un túnel del carpo, una fractura del húmero, y donde tenemos una mano, requiero poner la magneto sobre el nervio que está dañado, y yo tendría que manejar una frecuencia de 2 a 3 Hz, y como está un poco más superficial, yo utilizaría una intensidad intermedia. En la convencional 40 Gauss, y en el Tesla utilizaría de 5.000 a 6.000 Gauss. Entonces, tenemos otros tejidos como la piel, los capilares, los ligamentos, que tienen diferente rango de resonancia, y de acuerdo a esto vamos a ir ajustando nuestros dispositivos de magnetoterapia para saber cómo llegar a la profundidad y al tipo de tejido específico al que nos estamos dirigiendo. Entonces, para ajustar la dosis en la magnetoterapia convencional, yo voy a estar utilizando pulsos que no van a ser continuos, sino sinusoidales o cuadrados, y vamos a tener dosis bajas, medias y altas. Y en procesos agudos vamos a tratar de usar dosis de intensidades más bajas por el efecto proinflamatorio, y frecuencias no tan altas. Y en etapas crónicas vamos a utilizar intensidades más altas, sobre todo basándonos en la profundidad del tejido, y con frecuencia de acuerdo al tipo de tejido que va a ser nuestro órgano a tratar, o nuestro tejido a tratar. Ahora, vamos a hablar del Tesla. El Tesla es este dispositivo que vemos acá arriba. Es una magnetoterapia de alta intensidad
no lleva mucho tiempo, no lleva muchos años en el mercado. Y pues es ahora sí que la punta de lanza de la aparatología está siendo reinventada, está siendo innovada y ya lo que se usaba todavía a finales del siglo pasado, principios de este siglo, va a ir siendo sustituido con la aparatología más eficaz y más rápida en cuanto a actividad y respuesta en el paciente. Entonces, más investigación, obvio, se necesita sobre todo esta nueva tecnología, las ondas de choque, el láser de alta intensidad, la magnetoterapia Tesla de alta intensidad, y sin embargo, muchos efectos benéficos se han encontrado en esta aparatología y van revolucionando lo que se utilizaba con anterioridad. En cuanto a la intensidad, entonces estábamos comentando que el Tesla llega como mínimo a 1000 Gauss y como máximo a 10.000 Gauss. Si nosotros estamos comparando con una magnetoterapia convencional, pues es 100 veces más. Si yo tenía 100 Gauss en una magneto convencional, ahora tengo 10.000 Gauss en el Tesla. 10.000 Gauss es igual a un Tesla, por eso el aparato se denomina Tesla. Un Tesla viene siendo lo que son 3/4 partes de la intensidad de campo magnético recibida en una resonancia magnética diagnóstica. Cuando un paciente se le manda por algún padecimiento a pedir una resonancia magnética, se le pide una resonancia cerrada o abierta y la cerrada normalmente es de 1.5 teslas, lo que viene siendo un campo magnético bastante intenso. Pues este aparato tiene la propiedad de llegar hasta un tesla, que viene siendo esta similitud con la resonancia magnética diagnóstica. Y en cuanto a su frecuencia, tenemos de 1 a 5 Hz. Para evitar ante las altas intensidades. De tal manera que si yo quiero ir a tratar un nervio, me bajaría unos 2 o 3 Hz. Si yo quiero tratar un hueso, me subiría a unos 4 Hz. Y si yo quiero tratar al tendón, me iría a unos 5 Hz. Y las ondas generalmente son sinusoidales o llegan a ser cuadradas y el pulso, o sea, el campo siempre va a ser emitido de manera pulsada. No debe ser continua por los efectos adversos. Y bueno, ya dijimos, se prefiere utilizar campos magnéticos de baja frecuencia, pues los de alta frecuencia tienen más efecto térmico, eléctrico y, bueno, efectos adversos. Y por consecuencia, tenemos frecuencias entre 1 y 5 Hz y tenemos intensidades de 1000 a 10.000 Gauss. Estas intensidades yo las manejaría de acuerdo al tejido, a la profundidad del tejido en el que yo estoy tratando de abordar. Y también sobre si es un padecimiento crónico o agudo. En una lesión postraumática reciente de 24, 48 hasta 72 horas, yo no utilizaría más de 1000 a 2000 Gauss. Por la vasodilatación y el riesgo a sangrado, por ejemplo, en una articulación o en un desgarre muscular. Y bueno, aquí ya metiéndonos más en la literatura más actualizada, tenemos que el nervio se ha encontrado que resuena a 2 Hz, el tendón a 5 Hz, el ligamento a 4 Hz y el músculo a 3 Hz. Y de acuerdo a esto, la profundidad va a entrar de 20 milímetros a 1000 Gauss. Imagínense si uno quiere llegar a una raíz nerviosa, esto es de los pocos aparatos que un paciente obeso va a llegar al nivel radicular. Entonces, por la profundidad es una herramienta importante y por el tipo de padecimientos que pueden llegar a manejar, ya que la osteoporosis en un paciente adulto mayor, sabemos que el ejercicio tiene un efecto importante en la densidad mineral ósea. Sin embargo, el ejercicio para aumentar la densidad mineral ósea tiene que tener un cierto peso, cierto número de repeticiones, cierta frecuencia.
La dosificación en un adulto mayor del ejercicio para aumento de la masa ósea muchas veces está contraindicado si tiene una enfermedad articular crónica o si tiene una osteoporosis muy severa. No vamos a poner a cargar la tercera parte de su peso a un adulto mayor. Por lo tanto, la magnetoterapia sirve como una estrategia muy importante para tratar este tipo de padecimientos. También nos ha sido una arma muy valiosa en lo que viene siendo el retraso de la consolidación de las fracturas, ya que va a acelerar su proceso curativo, la pseudoartrosis y las osteotomías. Incluso se puede poner en prótesis siempre y cuando las prótesis sean de titanio. En la actualidad la mayoría de la osteosíntesis es de titanio, sin embargo siempre es indispensable preguntarle al paciente sobre el material de osteosíntesis que se está colocando, porque está contraindicado al 100% poner sobre una prótesis que tiene la aleación que tenga hierro, una aleación férrica. Entonces, dentro de lo que viene siendo traumatología y ortopedia, allá lo denominamos en prótesis articulares, cervicalgia, lumbalgia, radiculopatías lumbares, contracturas musculares, tendinitis agudas y subagudas, y como gran coadyuvante en la mejoría de la distrofia simpático refleja. Hemos tenido varios pacientes con este extraño padecimiento, y la magnetoterapia ayuda a disminuir lo que es la contractura, el dolor y las anormalidades vasculares que presentan estos pacientes. Y también se utiliza en la osteonecrosis de la cabeza femoral, principalmente del adulto. Dentro de la reumatología, tenemos dentro de sus aplicaciones en la enfermedad articular degenerativa crónica, en artropatías inflamatorias, en la condromalacia rotuliana, en la fibromialgia ha sido una gran herramienta, miositis, tenomiositis, tendinitis y sinovitis. Y en patologías traumáticas agudas o subagudas hay que tener cuidado con la dosis en cuanto a los efectos vasodilatadores. Ahora, nosotros también nos ha ayudado mucho en las tendinopatías, y sin embargo, no hay que olvidar que existen otras herramientas como las ondas de choque, que son más específicas para manejar tendinopatías. Me puse a leer varios artículos de uso de la magnetoterapia contra uso de ondas de choque, y en algunos artículos favorece el uso de la onda de choque sobre la magneto, que ayuda más a modificar ya la fibrosis en tendinitis crónicas. En tendinopatías agudas está más indicada el uso de la magnetoterapia, porque todavía no hay toda esa fibrosis, cambio de conformación de las fibras, anabolismo, catabolismo, angiogénesis y la falta de lo que viene siendo la elasticidad del tendón. Entonces, en etapas agudas sí es más recomendable y en subagudas y en crónicas, algo que modifique más ya esa fibrosis propiamente del colágeno, de la fibra tendinosa. A nivel vascular, también se puede aplicar en insuficiencia vascular, úlceras varicosas, postraumáticas y decúbito, y en alteraciones de la circulación periférica, ya que vimos que aumenta la presión parcial de oxígeno y que es liberada hacia los tejidos, y por lo tanto va a favorecer el efecto trófico. Sin embargo, la condición es que estas úlceras no tengan enfermedades víricas micóticas o algún proceso infeccioso agudo, como podría ser una bacteria. Entonces, son úlceras que se están controlando en cuanto a su microbiología. Y en cuanto a la neurología, en lo particular, es la aplicación que yo más le he dado a lo que viene siendo la magnetoterapia de alta intensidad. ¿Por qué? Porque nos ha sido muy útil en
dolores de tipo neuropático, neuralgias del trigémino, neuropatía diabética y nos ha ayudado fundamentalmente también en lo que viene siendo la parálisis facial. En la parálisis facial hemos visto el efecto de la magnetoterapia de alta intensidad contra la terapia convencional y nos hemos encontrado efectos en muchas menos sesiones. Pacientes que llegaron de otras clínicas con 20, 30 sesiones, con músculos en uno o en dos y que no mejora la fuerza en la hemicara afectada por el proceso de la parálisis facial periférica. Hemos logrado en 10 sesiones un avance significativo con la aplicación de los campos magnéticos. En 10 a 15 sesiones ya hay aumento de músculos que estaban en 1 a 2 y ya 15 a 20 músculos estaban en 2 a 3. También nos ha ayudado a disminuir todo lo que vienen siendo las incinesias y los tics, porque ya sabemos que quedan, hay inervación aberrante en muchas ocasiones cuando reinerva un músculo, el músculo de la expresión facial, un nervio facial que tuvo una lesión. A veces hay incluso decusación de fibras de lo que viene siendo la rama inferior a la superior y comienza a haber incluso hemiespasmos faciales. Entonces también nos ha ayudado en estas patologías tan importantes y tan difíciles de tratar, produciendo relajación y mejorando la actividad de los músculos de la expresión facial. Y las contraindicaciones para la utilización de esta herramienta, pues como tiene un campo muy importante, o sea, habíamos dicho que que Milgauss podía incluso llegar hasta 20 milímetros de penetración. Entonces tenemos que ver que vamos a requerir aproximadamente para llegar a una profundidad mucho más importante, 5000 Gauss, pues obvio ya podríamos estar llegando a lo que viene siendo el órgano, el corazón. Y si el paciente es portador de marcapasos que son influenciados de manera telemétrica, pudiéramos descalibrar un marcapasos y eso sería pues, un error fatal, ¿no? Entonces tendríamos que contraindicar al 100%, yo incluso no lo pongo ni a un cubículo de distancia, si el paciente sé que tiene un marcapasos. Pacientes embarazadas, obviamente como hay tantos efectos tróficos y modifican tanto el metabolismo, las cascadas de la inflamación, la síntesis de proteínas. Entonces, nosotros debemos de evitar al 100 tener cerca a una mujer embarazada. Enfermedades víricas, micosis, como vimos en lo de las úlceras, no hay que, porque la presión parcial de oxígeno aumenta en la zona y podría favorecer el desarrollo de todas estas enfermedades y de todas estas infecciones. En hipotensión muy marcada, en estados febriles, la aparatología ya sabemos que está contraindicada, en hemorragias, en diátesis hemorrágicas y en estados trombóticos por el problema y el riesgo de liberar un trombo a la circulación, por ejemplo, el miembro pélvico hacia el árbol pulmonar y causar una tromboembolia pulmonar. En tumores malignos en etapas tempranas, ¿por qué? Porque tenemos que ahí tiene un efecto trófico y puede promover la multiplicación celular. Entonces, hay que evitar al 100 y por eso es muy importante la historia clínica del paciente y siempre comenzar con una buena anamnesis. No podemos llegar y tratar zonas. Se debe de tratar de manera holística a toda la persona, tomando en cuenta todas sus patologías adyacentes a la patología que estamos tratando en el consultorio, porque los tumores pudieran, imagínense, proliferar con lo que viene siendo la magnetoterapia. Pero cuando el paciente ya está en un estado de cuidados paliativos, pues ahí ya hay que ver el juicio, ¿no? De cada quien. Ya sabemos que el consentimiento informado siempre es importante a todos los pacientes aplicarlo,
para que sepa que existen riesgos con la aparatología y que se le deben de explicar absolutamente todos y cada uno de ellos. En pacientes con menstruación denominada metrorragia, cuando hay sangrados importantes, podría estar contraindicado cerca de la zona abdominal. Y los implantes cocleares y auxiliares auditivos, porque podrían descalibrar toda lo que vienen siendo las frecuencias. Entonces, siempre la historia clínica es fundamental para poder hacer un buen tratamiento en nuestros pacientes. Seguridad de aspectos bioéticos. Pues dentro de lo que viene siendo mi currículum, yo estudié lo que es un diplomado de enfermedades óseas metabólicas y por eso me llamó la atención lo que es la aplicación de los campos magnéticos al ver tantos pacientes con enfermedades, con fracturas, con osteoporosis y con dificultades en su tratamiento. Estaba yo buscando otras opciones que pudieran sustituir al ejercicio terapéutico cuando estaba contraindicado con cierta intensidad y frecuencia y cierto peso. Y entonces, también estudié dentro de mi currículum, les puedo comentar que estudié una maestría en bioética y por supuesto no puedes comenzar a utilizar algo tan novedoso sin antes ver todos los riesgos que pudiera significar al cuerpo humano la interacción con esta aparatología. Y no solo al cuerpo del paciente, de la persona que estamos tratando, sino al cuerpo del terapeuta que está alrededor de la aplicación del aparato de la magnetoterapia de alta intensidad. Entonces, tres puntos o dilemas bioéticos deben tomarse en cuenta cuando vamos a aplicar magnetoterapia, sobre todo cuando es la de alta intensidad en las personas humanas. Y es, uno, la seguridad eléctrica, dos, la seguridad del paciente y tres, la seguridad del operador. Y ya viendo las primeras veces que comenzamos a utilizar en la clínica el aparato de magnetoterapia, llevamos aproximadamente entre 3 años y medio y 4 operándolo, con unos resultados maravillosos en cuanto a lo que es reinervación y consolidación, retraso de consolidación de las fracturas, entre otras aplicaciones. Vimos que la sedación no solamente era producida en la persona que estaba a tratar, sino en el operador, que en este caso era el fisioterapeuta tratante. Por lo tanto, decidimos conseguir el brazo del aparato con todo lo que viene siendo su aplicador, y de esa manera la persona que está operando el aparato se puede alejar a unos metros de distancia y aplicarlo de manera segura, porque si este operador, en este caso el licenciado fisioterapeuta que lo está aplicando, está todo el día aplicando 15 a 20 minutos de magnetoterapia durante 6 a 7 horas seguidas, pues en la radioterapia nosotros tenemos lo que se llama una tarjetita donde te mide los RATs y te lo pones en una plaquita dentro de tu bata. Pero para los campos magnéticos todavía no se cuenta con un dispositivo específico para ver el campo magnético al que te estás exponiendo. Por lo tanto, siempre es fundamental que el operador tenga su seguridad garantizada. Y bueno, vamos a comenzar a ver casos clínicos. Les voy a mencionar un caso de nervio periférico y después les voy a mencionar otro caso de un jugador de primera división que ha acudido por un retraso o consolidación de la fractura de peroné. Y ambos vamos a hablar de la dosificación, un poquito de su historia clínica y los resultados que hemos obtenido a través de todo eso de la aplicación de la magnetoterapia de alta intensidad denominada Tesla. Entonces, esta paciente que llega a nuestro consultorio es un paciente femenino de 45 años que llega con una fractura de húmero del brazo dominante a nivel del canal de torsión. Le realicé un estudio de electromiografía donde encontré prácticamente ausente, apenas se podía ver de manera distal el potencial de acción muscular compuesto y sobre lo que viene siendo
el punto motor del extensor del dedo índice y de manera proximal estaba ausente el potencial. Nosotros le aplicamos a la paciente, a razón fueron entre 12 a 15 sesiones de magnetoterapia. Cada sesión duró aproximadamente comenzamos a aplicar 12 minutos, terminamos aplicando entre 16 a 17 minutos por sesión, a una frecuencia de 3 Hz, a una amplitud para la inducción de 2000 Gauss y posteriormente fuimos subiendo a 5000 y terminamos en 6000 Gauss sobre el canal de torsión del brazo dominante. Utilizamos también electroestimulación, texturas, reeducación y otras modalidades terapéuticas. Corrientes, no utilizamos para nada lo que viene siendo ultrasonido, porque es muy importante mencionar que los efectos piezoeléctricos, en lugar de tener sinergia, se restan. Si uno pensara que yo utilizo el ultrasonido, que tiene un efecto piezoeléctrico mucho más bajo, y luego utilizo la magnetoterapia, que lo tiene mucho más alto y con mucho mayor profundidad, voy a producir una sinergia entre los dos aparatos. Es todo lo contrario. Nosotros necesitamos utilizar un solo específico aparato, no podemos estar utilizando dos que tengan el mismo efecto. Entonces aquí estamos con la magnetoterapia únicamente sobre el canal de torsión y logramos llegar a lo que viene siendo la paciente llegó con músculos en cero, mano péndula, extensor del dedo índice, extensor de los dedos, primer radial, segundo radial, supinador largo en cero. Y después de estas 15 sesiones con todo lo que comentamos, la paciente, hicimos una evaluación y ya tenía músculos en 3, incluyendo el extensor del índice, que es el último músculo inervado por el nervio radial, y retorno sensorial. En cuanto al potencial de acción muscular compuesto en el estudio de electromiografía, este potencial ya llegaba al 50% de lo normal, aunque todavía tenía disminución de la velocidad de neuroconducción motora, porque la mielina todavía está en proceso de regenerarse. Pero hubo cambios dramáticos y muy importantes, y bueno, la paciente feliz y agradecida porque pudo retornar a sus actividades de la vida diaria. Ella era administrativa en una escuela y ya pudo retomar sus actividades, incluso las laborales. Y el segundo caso que no tengo aquí ilustrado es un jugador de primera división de aproximadamente 27 años, que no menciono el nombre ni tampoco la división ni el estado donde juega. Bueno, sí es primera división, pero no les voy a decir de qué equipo. Y entonces este jugador tuvo una fractura con ligera avulsión de lo que viene siendo la parte distal de su peroné. Y después de la aplicación de 7 a 8 sesiones, son de 3 por semana, la duración era 20 minutos, la intensidad, la frecuencia comenzó en 4 Hz, terminó en 5 Hz, y la intensidad de campo, comenzamos inducción de 3000 Gauss, y terminamos con una intensidad de 7000 Gauss. Yo nunca he usado más de 8000 Gauss por los efectos que pudieran llegar a tener. Y el paciente en su última tomografía ya tenía una consolidación más importante, acercándose entre 3 y el 4, y ya está regresando a sus actividades deportivas en su primera división. Entonces, bueno, aquí está la paciente que ya logró la extensión de su carpo. Y aquí está el dispositivo de la magnetoterapia y aplicándosela, por ejemplo, aquí sobre un tendón en las tendinitis del supraespinoso también nos ha sido bastante útil la aplicación de la magnetoterapia. Entonces hay un sinfín de utilidades, los efectos son mucho más rápidos con respecto a la aparatología convencional. Se logran obtener en pacientes, por ejemplo, de Guillain-Barré, también hemos visto bastantes pacientes que 2 años, pacientes jóvenes sin otras comorbilidades, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen alcoholismo negativo,
que cursaron con Guillain-Barré y no tomaron rehabilitación de manera continua. Llegaron con pie en este PASH año y medio después de porque incluso yo les hice el primer diagnóstico de Guillain-Barré, les hice la electromiografía, y tomaron de manera intermitente en diferentes centros de salud diferentes ciclos de terapia física no especificados. Nosotros comenzamos a aplicar el Tesla en regiones distales del nervio peroneo, tanto en la cabeza del peroné como en garganta de pie, y encontramos después de unas 10 sesiones que el paciente de tener el pie completamente en testepage con un músculo tibial anterior en 2, ya tenemos músculos entre 3 y 4, ya lograba comenzar a hacer talones el paciente y ya no iba arrastrando la punta del pie. También las aplicamos a nivel distal en esos pacientes de Guillain-Barré, entre el nervio mediano y el cubital, encontrando también importante recuperación de la fuerza, sobre todo en los icteróceos. Ya sabemos que el cubital es de los últimos nervios en recuperarse en las polineuropatías, sobre todo agudas de origen infeccioso y autoinmune, como podría ser la del Guillain-Barré. Y hubo mejoría en todas las pinzas y en toda la fuerza de músculos intrínsecos de mano. Él se ha utilizado en postoperatorios articulares con buenos resultados. Ahorita lo estoy usando mucho en prótesis de caderas, total, prótesis de rodilla y con buenos, muy excelentes resultados para el paciente. Entonces, podemos concluir de la magnetoterapia de alta intensidad con respecto a la magnetoterapia convencional, que es un tratamiento innovador, que es útil en lesiones de hueso, nervio, tendón, músculo, tejidos blandos, que tenemos que calcular la seguridad del paciente y del operador antes de contemplar su aplicación terapéutica, y que es muy importante que se haga más investigación y que se tengan resultados estadísticamente significativos para poder ver nuevas aplicaciones y que la seguridad del paciente esté al 100. Entonces, yo me pongo a sus órdenes. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para poder dar una retroalimentación. Hola doctora, sí, tenemos varias preguntas. Si quiere las voy leyendo y las vamos contestando. Tenemos una pregunta de Eli Ángel Lincoln de Ecuador, que nos pregunta que en qué casos específicos no es recomendable aplicar la magnetoterapia. Específico sería una paciente con cáncer, sobre todo en etapa en grado 1, 2, 3, porque puede aumentar lo que viene siendo el desarrollo de las células tumorales. Y en pacientes que tienen un marcapasos, o sea, en todos los que vienen siendo las contraindicaciones que comentamos con anterioridad. Marcapasos, si usa auxiliar auditivo, pues que lo retire completamente la zona. También se pide que se quiten los celulares, los Apple Watch y todos las cuestiones que pueden tener alguna interferencia. Y hemos visto pacientes con aleaciones de metal con hierro en lo que vienen siendo sus osteosíntesis. Entonces, en esos pacientes, pues 100% contraindicada. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Carlos Alberto Calderón. Él nos escribe de Guerrero, México, y nos pregunta si se podría ocupar la magnetoterapia con un paciente con osteopenia. Por supuesto. Sería una de las indicaciones principales. Un paciente con osteopenia, claro que tenemos que ir viendo la zona. Por eso es bueno hacer la densitometría para que nosotros podamos ver el triángulo de Ward, es una zona muy importante en cadera. Las vértebras entre la L3 y la L5 es una zona donde sabemos que la parte anterior de los pilares del edificio óseo de la vértebra tienen trabéculas que solo están orientadas de manera vertical, de tal manera que conforme va pasando el tiempo,
el paciente se le van haciendo acuñamientos vertebrales porque la parte anterior va a ir disminuyendo su altura y la posterior la conserva. Entonces, por eso se presenta también la gifosis en el adulto mayor. Entonces, hay que ver sitios específicos de mayor disminución de la densidad mineral ósea y entonces ir aplicando sobre esas zonas. O inclusive, obvio que sabemos que osteoporosis solo se diagnostica con una densitometría y bueno, hay otros estándar de oro, ¿verdad? Pero la densitometría es lo más común. Sin embargo, también podemos ver en una radiografía acuñamientos por fractura de osteopenia, de osteoporosis, porque osteopenia no es fractura, de osteoporosis establecida y de tal manera que nos vamos a ir sobre las vértebras específicas que están más afectadas. Muchísimas gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta de Gloria Elena Moreno Novelo de México, que nos pregunta qué tan eficaz es para las contracturas musculares. Pues la verdad es que es bastante relajante. Es bastante obvio, yo sí lo he utilizado como tratamiento único de las contracturas, porque ya en mi experiencia yo cuando quiero tratamiento rápido voy y lo único que me pongo, no tengo más tiempo y me pongo eso y es maravilloso. O sea, termina sin todo la posición ya ves que muchas veces no es ergonómica las posiciones durante todo el horario de trabajo y comienzas a tener ciertos espasmos que después se pueden traducir en contracturas. Entonces, sí, tío, el efecto antiespasmódico es bueno. En cuanto a contractura, donde ya hay una limitación de algún arco de movimiento, pues no sería el único tratamiento, se utilizarían otros para tratar de modificar la contractura, por ejemplo, si la contractura pues a expensas de músculo, a expensas de piel, a expensas de articulación, ¿no? Entonces ahí ya tendremos que utilizar otra aparatología coadyuvante y terapia manual. Y bueno, vamos con la última pregunta de Ivette Cabrera de Perú. Nos da un caso clínico sobre un paciente post-mastectomía hace 2 meses. Su paciente presenta necrosis en caderas y en este caso pregunta si puede aplicar magneto en esta zona. Pues mira, aquí el problema con lo que viene siendo la magnetoterapia en una paciente post-mastectomía es que como todavía puede tener células residuales y es muy reciente, no sería lo más conveniente porque podría haber un rango aunque está en la región mamaria, está a ciertos centímetros de la región de la cadera, de todas maneras pudiera todavía haber ciertas células tumorales en el cuerpo que no se hayan eliminado y entonces si tú aumentas mucho la amplitud en lo que vienen siendo los Gauss, puedes llegar a perjudicar a la paciente. Entonces yo diría que ante todo no hacer daño. Entonces tendríamos que ver otro tipo de tratamiento que ahorita, que no fuera esta modalidad terapéutica. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora. La verdad fue una ponencia bastante interesante. En lo personal, yo resolví muchísimas dudas y le agradecemos mucho por su atención y su tiempo durante este webinar. Pues yo feliz de estar aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Igual, Me muchas pongo a gracias sus a órdenes. todos por estar conectados y pues bueno, les haremos llegar sus certificados. Así que gracias a todos. Gracias nuevamente, doctora, y pues nos estamos viendo. Sí, alguien preguntó que si se puede usar en adultos mayores y en adultos mayores es en los pacientes en los que más se utiliza la magnetoterapia. Bueno, también deportistas. En donde yo contraindicaría es en niños cerca del disco de crecimiento porque puede osificarlo de manera prematura, pero en adultos mayores, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Gracias, buenas noches.